¿Naturaleza o crianza? Es quizá la pregunta del millón, el eterno debate que nos ha fascinado desde siempre. ¿Qué nos hace ser, pues, como somos? ¿Son los genes, ese plano con el que llegamos al mundo? ¿O es todo lo que nos rodea, la forma en que nos crían? Bueno, pues vamos a meternos en faena, porque aunque suene a una pregunta súper filosófica, la realidad es que la ciencia lleva más de un siglo en una especie de odisea increíble para encontrar respuestas. Respuestas de verdad, con datos. Y esto que vamos a contar es precisamente la historia de lo que se ha ido descubriendo. Un viaje alucinante que nos lleva desde las primeras intuiciones de hace más de 100 años hasta las herramientas genéticas más potentes que tenemos hoy en día. El viaje arranca aquí, en la Inglaterra victoriana, con este señor, Sir Francis Galton, que por cierto era primo de Charles Darwin. Galton se fijó en algo que parece obvio, el parecido en las familias. En su libro El genio hereditario, por ejemplo, flipaba viendo cómo el talento musical en la familia de Bach parecía pasar de padres a hijos. Pero su idea más brillante, la que lo cambió todo, fue proponer el estudio de gemelos para intentar desenredar esa madeja de la herencia y el ambiente. Galton llegó a una conclusión que se ha hecho famosísima y que, casi siempre, se ha entendido fatal. Él escribió que era inevitable concluir que la naturaleza prevalece sobre la crianza de modo abrumador. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña, la parte que casi nadie cuenta. La frase entera de Galton sigue así: siempre que las diferencias en la crianza no sean mayores de lo habitual dentro de un determinado nivel social y en el mismo país. O sea que el propio Galton ya se dio cuenta de que la genética parece mucho más decisiva cuando el entorno, las oportunidades, son más o menos las mismas para todo el mundo. Y esto nos lleva directamente a su idea más revolucionaria, los gemelos. Galton los vio como un experimento natural perfecto, la mejor herramienta que nos da la biología para separar la influencia de los genes y la del entorno. A ver, la lógica es muy sencilla y se basa en que hay dos tipos de gemelos. Por un lado están los idénticos, los monocigóticos, que salen de un solo óvulo que se parte en dos. Son básicamente clones genéticos, comparten el 100% del ADN. Y luego están los mellizos, los dicigóticos, que son como dos hermanos cualquiera, solo que nacen a la vez. Comparten de media el 50% de sus genes. Vale, ¿y cuál es el truco? Pues que ambos tipos de gemelos, por lo general, se crían en entornos súper parecidos. Misma familia, misma casa, mismo colegio. Así que, si para cualquier rasgo pongamos la inteligencia, los gemelos idénticos se parecen más entre sí que los mellizos, esa diferencia, esa similitud extra, tiene que venir por narices de los genes. Es una lógica simple, pero es que es potentísima. Y esa lógica tan simple se ha aplicado a una escala, bueno, es que es una barbaridad. En 2015 se hizo un metaanálisis gigantesco que juntó los datos de 14 millones y medio de pares de gemelos. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Para llegar a ese número se revisaron más de 2.700 estudios distintos, publicados a lo largo de 50 años y en casi 40 países. O sea, estamos hablando de una base de datos sobre la condición humana absolutamente brutal. Y la gran pregunta es, ¿a qué conclusión se llegó con todo esto? Pues que después de analizar miles y miles de rasgos humanos, desde la personalidad hasta el riesgo de enfermedades, la heredabilidad media fue del 49%. Paremos un segundo a pensar en esto. Casi la mitad de las diferencias que vemos entre las personas, de media, se pueden atribuir a las diferencias en nuestro ADN. Pero claro, ese 49% es una media. La influencia de los genes cambia un montón dependiendo del raso. Por ejemplo, en el riesgo de tener trastorno bipolar, la genética pesa un 68%, en el rendimiento académico un 50%, en el temperamento y la personalidad un 44%, e incluso en las actitudes sociales, como ser más o menos conservador, hay un componente genético del 37%. Parece que no hay nada, absolutamente nada, que escape a esa doble influencia. Bien, ya sabemos que el bosque genético es súper importante. La pregunta ahora es, ¿y los árboles? O sea, vale, los genes influyen, pero ¿qué genes exactamente? Para responder a eso, la ciencia moderna tiene una herramienta con un nombre un poco raro, GWA, que viene de Estudio de Asociación de Genoma Completo. La idea en el fondo es simple. Se coge el genoma de miles y miles de personas y se escanea entero, buscando qué marcadores genéticos son un poquito más frecuentes en la gente que comparte un rasgo. Es básicamente como buscar patrones a ciegas en un océano de datos. Pero con este método hay que tener un cuidado tremendo. Mirad, hay una historia buenísima para explicarlo. Imaginemos que un estudio de estos encuentra una variante genética que está súper asociada con el uso de palillos para comer. Increíble. Podríamos llamarlo el gen chino, ¿no?
La pregunta cae por su propio peso. ¿Significa esto que comer con palillos es genético? ¿Que hay un gen que nos predispone a usar unos cubiertos u otros? Pues no, era una ilusión estadística. Lo que pasaba es que esa variante genética era simplemente más común en la población de origen asiático, que por razones culturales obviamente usa más los palillos. La asociación estadística era real, pero la conexión biológica era absurda. Esto es un error súper típico que se llama estratificación poblacional y es uno de los mayores quebraderos de cabeza de estos estudios. Para evitar estas trampas y tener una visión más completa, la ciencia ha dado un paso más allá. Hemos pasado de buscar genes individuales a analizar, digamos, toda la orquesta genética a la vez. Y aquí es donde entran las llamadas puntuaciones poligénicas. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero, un estudio GWS de estos, gigantes, identifica miles de marcadores genéticos. Cada uno, por sí solo, tiene un efecto minúsculo, casi ridículo sobre un rasgo. Luego, se suman todos esos miles de pequeños efectos y se crea una única puntuación. Y esa puntuación final te da una idea de la probabilidad genética que tiene una persona para desarrollar ese rasgo. Y lo alucinante es lo rápido que está mejorando esta técnica. Miremos el caso del nivel educativo, que se alcanza. En 2013, estas puntuaciones genéticas apenas podían predecir un 2% de las diferencias entre la gente. En 2018, la cifra ya había saltado al 13%, y en 2022, con estudios de millones de personas, ya vamos por el 16%. El poder predictivo sube en picado a medida que los estudios son más y más grandes. Pero, y este es el pero más importante de todo lo que estamos contando, hablamos de probabilidades, no de profecías. Los genes no actúan en el vacío. Una niña puede tener genéticamente todos los boletos para ser una fuera de serie en los estudios, pero si su sociedad le niega el acceso a un colegio, todo ese potencial genético no sirve para absolutamente nada. Los genes necesitan una oportunidad para poder expresarse. Por eso, y esto tiene que quedar clarísimo, una predicción genética no es un destino, no es una sentencia que está escrita en piedra en nuestro ADN. Es una probabilidad, una predisposición que siempre, siempre va a estar moldeada por las oportunidades y por el entorno que nos toque. Así que la respuesta a la vieja pregunta de naturaleza o crianza, pues no es ni una ni la otra, es una danza complejísima y constante entre las dos. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante y tiene unas implicaciones enormes. Si cada vez somos más capaces de leer nuestro propio plano genético, ¿cómo deberíamos, como sociedad, construir la casa?